¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los jueves, un gusto saludarles. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. El tema de esta tarde, la justicia para adolescentes. La justicia para adolescentes, también conocida como justicia juvenil, es en un sistema especializado que se aplica a menores de edad que han cometido un delito, buscando su rehabilitación y reintegración a la sociedad, en lugar de un enfoque meramente punitivo. Este sistema se diferencia del sistema de justicia para adultos por considerar la etapa de desarrollo de los adolescentes y sus derechos específicos como personas en crecimiento, reconociendo que los adolescentes tienen características y necesidades específicas. La justicia entonces para adolescentes busca un enfoque más integral y restaurativo que el sistema para adultos, priorizando la rehabilitación, reinserción social y protección de los derechos de los menores que han cometido un delito. El tema de esta tarde, la justicia para adolescentes. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Información ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado. Comunícate con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 37120 o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente, con el gusto de saludarlo, estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el centro de la ciudad, aquí en el corazón de la misma ciudad, en el centro universitario, en las instalaciones de nuestra máxima casa de estudio de la Universidad Autónoma de Querétaro, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Y permítame comentarle, quiero dar inicio el día de hoy, bueno, pues para comentar que el invitado que tenemos aquí el día de hoy, que me acepta la invitación de platicar con ustedes, bueno, pues es un abogado que tengo el gusto, el honor de conocer ya desde hace muchos, muchos años. Tuvimos posibilidad y coincidencia de trabajar también de forma directa o indirecta, bueno, pues en la extinta Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía del Estado, y bueno, hemos tenido oportunidad también de coincidir en algunos momentos, en algunos espacios, en el ejercicio de la profesión. Como abogado litigante, bueno, pues ahí hemos tenido oportunidad de coincidir. Él es el licenciado en Derecho, el maestro Edgardo Bocanegra, y permítame presentarle de forma breve y sucinta su currícula. Él es maestro, por supuesto, licenciado en Derecho por esta máxima casa de estudios, es maestro en el sistema acusatorio por parte del INDEPAC, también cuenta con una maestría en amparo por la Universidad UNIVA y tiene una especialidad en Derecho Penal. Es miembro del Colegio de Abogados Penalistas y tiene más de 10 años de ejercicio profesional en la materia penal. Y por supuesto 17 años que estuvo en el servicio público, en donde tuve, repito, oportunidad de conocerle. Maestro Edgardo Olvera Bocanegra, bienvenido y muy buenas tardes. Gracias, maestro, muy buenas tardes. No, pues, y gracias por la invitación y gracias a todos los televidentes que nos acompañan. Bueno, fíjate que me parece a mí que es un tema de mucha importancia, maestro Edgardo, porque hoy una de las problemáticas, una de las situaciones que se tiene, pues son nuestras juventudes, de forma directa o indirecta, y gran parte de los acontecimientos sociales, pues luego tienen de la mano, pasan de la mano un poquito por lo que tiene que ver con los jóvenes. Hubo temporadas, hubo momentos, tú lo recordarás, en donde la delincuencia organizada se hacía de los servicios de los jóvenes, de los adolescentes, y de ahí, bueno, pues también teníamos las palabras, ¿no?, del famoso Nini, que ni estudia ni trabaja. Sí. Y bueno, pues para entrar en tema, a mí me gustaría que me pudieras comentar cuál es la diferencia sustancial que existe entre el proceso penal para adultos y uno para adolescentes. Sí, bueno, la diferencia sustancial precisamente es que en el tema de los adolescentes es un tema eminentemente especializado, con autoridades especializadas, ¿sí? Y una protección especial que tiene que ver con la familia, la sociedad y el Estado, que tienen que proteger precisamente al adolescente y que precisamente su grado de culpabilidad no se puede equiparar a los adultos, y por eso se establece esta cuestión de una ley especializada para los adolescentes, una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que precisamente va a llevar a cabo todo este procedimiento para los adolescentes de entre 12 años cumplidos y menos de 18, y que se dice están en conflicto con la ley. Precisamente se les va a juzgar con una perspectiva totalmente distinta.
Ok, tú lo comentabas que, bueno, me gustaría puntualizar ahí los grupos en los cuales puede una persona ser sujeto pues, a estas sanciones para los adolescentes. Tú comentabas de 14 a 16, de 16 hasta antes de los 18. Sí, hasta antes de los 18. La ley contempla 3 grupos etarios. El grupo etario 1 de 12 años cumplidos a menos de 14. El grupo etario 2... Hay paréntesis, perdón. Sí. Maestro, es decir, que una persona o un menor de 11 años, pues ni siquiera puede ser sujeto a un proceso. No va a ser sujeto de la ley ni a un proceso penal. Pero de 12 a 14... Sí, aunque es el grupo etario 1 y que ellos no van a tener una medida de sanción. O sea, no van a estar en prisión bajo ningún motivo. El grupo etario 2, que va de 14 a menos de 16, y el grupo etario 3, que va de 16 a menos de 18, y ellos sí están sujetos a una medida de sanción. O sea, pueden obtener en un determinado momento, dependiendo del delito de que se trate, medida de sanción, o sea, prisión, ¿sí? Tendría que ser un delito del 164 de la misma ley, que contempla precisamente medidas de sanción. Si no, bueno, pues alguna otra medida diferente. Ok. Para poderlo entender de forma sustancial, es que el Estado le interesa, y me refiero al Estado porque también tenemos al DIF, tenemos a la Procuraduría del Menor, niños, adolescentes, pero al Estado le interesa que el menor sufra lo menos posible para que también pueda ser funcional en la sociedad. Y por ende también, pues con los padres, ¿estás de acuerdo? Claro, en definitiva. El Estado, en esa protección especial, nos debe de interesar a la familia, a la sociedad y al Estado, por supuesto que le interesa, y se debe llevar esta protección precisamente para el desarrollo del adolescente, para encaminarlo precisamente y evitar que posteriormente, cuando sea un adulto, pues delinca de manera diferente y entonces incluso llegue a una penalidad distinta, ¿sí? Pero evidentemente al Estado le interesa y le corresponde precisamente, en concordancia con la sociedad y con la misma familia, hacer esa protección especial en beneficio del propio adolescente. Ahora, eso me lleva a preguntarte, estimado maestro Edgardo Olvera, ¿qué papel juegan entonces los derechos humanos en la justicia para adolescentes? De la misma forma, la protección más amplia para los adolescentes, no podemos equiparar el proceso de adolescentes con el de los adultos, precisamente porque las circunstancias son distintas. En base a su culpabilidad, en base a que precisamente el adolescente está en vías de desarrollo y que precisamente sus cambios físicos y sus cambios psicológicos aún no están completamente determinados, no los podemos equiparar con los adultos. De ahí que precisamente intervengan los derechos humanos y precisamente se lleve a cabo esta cuestión en un principio de progresividad de derechos humanos, de que se vaya avanzando precisamente para esa protección especial y especializada de los adolescentes. Y precisamente por eso este tema de una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para un proceso penal distinto de los adolescentes, con un enfoque distinto, basado precisamente en el garantismo penal y en los derechos humanos. Entonces, ¿cómo? Y te lo comento, te quiero hacer esta pregunta tomando en consideración, repito, que nos siguen muchos alumnos, que nos sigue mucha gente. Veo aquí en este momento a Vicky, que también nos ve en Amialco. Gracias, Vicky, por estar atenta al programa. ¿Cuáles serían entonces o cómo se garantiza un debido proceso en caso de los adolescentes en conflicto con la ley? Y te repito esto tomando en consideración que nos siguen muchos jóvenes y que dicen, soy menor de edad y entonces a mí tengo más protección. No, a ver, espérame, no es que tengas más protección, sino si bien es cierto que al Estado le interesa tu educación, tu formación integral en todos los sentidos, no quiere decir que no seas sujeto a un procedimiento, ¿no? Que tu conducta no encuadre en un conflicto con la ley. Sí, precisamente en esa protección de los derechos humanos y en un debido proceso, pero sobre todo en una protección de la sociedad, de la familia y del Estado en pro del propio adolescente. Y por supuesto, el principal tema, la educación, ¿sí? Se tiene que educar a los adolescentes precisamente ¿para qué? Para evitar que delincan. Debemos de ser muy claros y no porque sean adolescentes no van a recibir un proceso penal y por consecuencia una posible sanción. Solamente que va a ser distinto al de los adultos, ¿sí? Pero están sujetos precisamente a ese proceso y pueden ser sancionados con una penalidad menor, sí, pero al final del día
procesados y sancionados, o sea, no están exentos de la ley. Ok. Ahora, ahí, maestro, ¿cuáles son ya la persona comete un delito que amerite por la gravedad del mismo? Te estoy hablando pues de un homicidio, te estoy hablando de alguna participación en algún secuestro, te estoy hablando de delitos que verdaderamente atañan a la sociedad de tal manera que pues la misma sociedad considera un reproche ese tipo de conductas. ¿Cómo son las medidas socioeducativas más comunes en las que se diferencian de las sanciones penales, pues en tu experiencia como abogado litigante también, que llevas este tipo de asuntos para adolescentes? Sí. Bueno, las medidas socioeducativas tienden precisamente al tema de la educación. Fíjate, yo en alguna ocasión representé a una adolescente que por ahí catea en el domicilio, encuentran temas de delitos contra la salud, venta de drogas, etcétera. Y bueno, se planteaba como medida cautelar que continuara con... Ella laboraba en una institución que siguiera laborando y que llevara a cabo el siguiente grado de educación que tenía pendiente o el que tenía que continuar. Y la juez, en este sentido, de esa cuestión socioeducativa, dijo, únicamente le vamos a imponer que siga estudiando. Entonces, se tiene que verificar esta situación de que lo principal es precisamente su educación. Ahora, si es un delito de homicidio, si es un delito de secuestro, si es alguno de los supuestos del 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sí se puede imponer una medida de sanción, o una medida cautelar en medida de internamiento, o sea, en prisión. Pero se debe atender también al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y esto es un principio muy claro, un derecho de los adolescentes que pueden acceder e incluso se puede prescindir de alguno de estos medida de sanción o medida de internamiento, precisamente para no afectar mayormente al adolescente, porque incluso se considera que ya el propio adolescente, por el hecho de haber vivido una cuestión legal, una experiencia de legalidad, en estar en conflicto con la ley, ya tiene un sufrimiento en sí mismo. Precisamente, insisto, porque su tema psicológico aún no está del todo establecido y es diferente al de los adultos, y entonces se puede ponderar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y prescindir de alguna medida de internamiento o incluso de una medida de sanción en un determinado momento. ¿También consideras que influye mucho el tema familiar? Sí, en definitiva. Es parte de la educación. Creo que la globalización nos ha llevado a estas cuestiones. El papá y la mamá salen a trabajar, de repente el adolescente se queda con los abuelos, con la abuela, ya es muy grande la abuela, no tiene oportunidad ahí tanto de cuidarlo. El adolescente tiene precisamente esa edad que es complicada, entre 12, 14, 15, y entonces se deja un poquito sin educación. En el tema familiar habría que reforzar en ese sentido, estar mayormente apoyando al adolescente desde el punto de vista de la familia. ¿Sí? Ahí quiero aprovechar para saludar, está aquí con nosotros también nuestro líder sindical, el maestro Germán Briceño. Gracias, es el líder del Poder Judicial de la Federación. Sí. Que dicho sea de paso, maestro, sería muy importante platicar ahora de estos nuevos retos que enfrentará el Poder Judicial Federal, pues a partir del próximo mes de septiembre. Pero bueno, espero que pueda poner pronto contacto contigo, estimado maestro Germán Briceño, para ver los nuevos retos y desafíos que podrás avisorar y si efectivamente se respeta o se respetó tú como líder sindical los derechos de los trabajadores, que bueno, pues también muchos están despidiéndose de su trabajo, de su encargo, y bueno, pues eso no estaba en un principio como coloquialmente se diría. Hablábamos de las cabezas, no del personal operativo, ¿no? Sí, de segundo o tercer nivel. Ajá, que juegan estos pero factores. Bueno, yo empecé a ver ahí en las redes algunos compañeros que tengo oportunidad de ver, y muchos ya se estaban despidiendo hoy justamente ya de su trabajo, de su periodo después de 10, 12, 15 años de trabajo. Bueno, sí. Pero bueno, maestro Germán, espero que podamos pronto tener comunicación. Regresamos con el tema de nosotros, de adolescentes. Maestro Edgardo, en el trabajo en el trabajo del día a día, en lo que tiene que ver con la reparación del daño, bueno, estamos hablando de un menor, ¿cómo se lleva a cabo? Porque
pues vamos, si uno sufriera la reparación, si uno sufriera el delito, imagínate en un robo, ¿no? Pues yo no quiero que el menor esté interno, yo lo que quiero es que me repare el daño, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo se hace la reparación? Porque también cómo le exiges al menor que no tiene pues un ingreso, ¿estás de acuerdo que vamos, él cómo hace frente a una reparación del daño? ¿Cómo se maneja este tipo de acciones? Sí, en estricta legalidad, la ley señala que la reparación del daño se va a hacer por el adolescente, por el propio adolescente. Es un tema de la responsabilidad del adolescente, pero precisamente en esa vertiente del apoyo de la familia, por lo menos en mi experiencia, lo que he advertido, pues que evidentemente los familiares, los papás, los hermanos, etcétera, apoyan al adolescente para no dejarlo en estado de indefensión y precisamente para que cubra la reparación del daño, porque uno de los fines del sistema precisamente es el tema de la reparación del daño, entonces tiene que atender a esa cuestión. En lo particular, a mí no me ha tocado como tal que propiamente el adolescente en estricta legalidad sea quien cubra la reparación del daño, porque precisamente hablamos de adolescentes que no tienen ese ingreso y los papás, afortunadamente, en ese sentido, pues apoyan a sus familiares de carácter familiar, pues en la reparación del daño y se llega a una solución del conflicto. Por eso te lo comentaba, porque ¿cómo le exiges algo a lo que humanamente a lo mejor está imposibilitado? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Y uno de los fines de nuestro sistema es, a ver, yo para qué quiero que si tuvo un proceso, yo supe que está o tiene un proceso, pero a mí yo no siento que se haya hecho justicia porque no tengo una reparación del daño. Ese es el tema medular, o el fin medular también del nuevo sistema, ¿no? Sí, incluso es el sentir de la generalidad de la gente. Y incluso es uno de los fines del sistema, del objeto del sistema, el esclarecimiento de los hechos, culpar al culpable, proteger al inocente y el pago de la reparación del daño. Entonces, a mí no me interesa que el adolescente esté interno, sino yo lo que quiero es que me reparen el daño precisamente para continuar mi vida cotidiana, ¿no? Pues, que me repare la cosa o que me devuelva la cosa o que me pague la cantidad de la cosa al final del día, ¿sí? Pero sí, normalmente, comúnmente, los familiares en ese apoyo familiar, valga la redundancia, pues son los que cubren el pago de la reparación del daño. Muy bien. También agradezco el favor de haberse conectado también aquí a la página de Hablemos Derecho de Facebook, al maestro Antonio Perea Servín. Él fue incluso presidente del Colegio de Abogados Litigantes. Sí, claro que sí. ¿No? Mira, es el viejo de la comarca, de alguna manera. Claro que sí. Y está aquí atento de las redes sociales. Fuerte abrazo, maestro. También a la maestra Livia Méndez, muchas gracias por estar atenta aquí del programa. Y bueno, hay algunas preguntas que no me quiero distraer un poquito para regresar con ellas y podértelas comentar, maestro Edgardo Bocanegra, pero bueno, en lo que tiene que ver en el papel que juega la familia, me gustaría detenerme un poquito en eso que se dice muy sencillo. Y tú lo comentabas ahorita en la reparación del daño, que de alguna manera, pues la familia es la que coadyuva para dar cumplimiento a esta. Pero ¿qué papel juega la familia en la prevención y en el mismo proceso que vive el adolescente en esta etapa de haber cometido una conducta delictiva? Debe de jugar un factor importante. En tu experiencia, tú como abogado litigante, porque tú tienes el trato no como autoridad, tú lo ves como abogado litigante, quien te contrata para que su hijo, para que su familiar no tenga un proceso o pueda solventar de la mejor manera su proceso ante pues el CIEMA, ¿no? Ante el Centro para Menores. ¿Cómo y qué papel juega la familia? Porque sí quiero puntualizarlo, maestro Edgardo, para aquellas personas que nos ven, aquellos padres de familia que en este momento ven, o aquellas personas, ¿no? que son abuelos también, por supuesto, sí. ¿De qué manera pueden orientar a sus nietos, a sus hijos, tomando en consideración que la sociedad está revolucionada acá afuera? Y hoy, pues simple y sencillamente lo ves jugando con personas de otros estados, de otros países, videojuegos, pero no se conocen. Y se dicen que tienen amigos o que sienten el cariño, pero no los conocen. Y eso puede involucrar o implicar que cometan a veces conductas delictivas auspiciados de una falsa percepción de una realidad. No te quiero decir que no tengan conciencia de que están cometiendo un delito, pues, pero imagínate, si la familia tampoco no está atenta, no está pendiente, ¿dónde está mejor? ¿Interno o con la familia?
Entonces ahí importante la reflexión de qué papel juega la familia en los procesos de los adolescentes. Sí, definitivamente es un factor muy importante y debe de participar precisamente en ese desarrollo de los adolescentes. Por supuesto que siempre va a estar mejor en la familia, pero hay que poner la atención debida, como tú bien lo comentas, ¿sí? Hay que estar al pendiente de con quién está hablando, qué está jugando, qué está haciendo, dónde está, que acuda a la escuela, que cumpla sus tareas. La prevención del delito, al final del día es el punto medular de esto y tiene que ver evidentemente con la educación, y la educación pues empieza desde la familia, ¿no? En el seno de la familia es indiscutible, desde ahí se va llevando la educación, y entonces los familiares, papás, hermanos, abuelos, etcétera, todos tienen que contribuir precisamente para ese desarrollo del adolescente, porque si lo dejamos a la deriva, pues seguramente se va a ir por otro lado y va a terminar delinquiendo. Entonces tiene que estar muy al pendiente, y tú comentas algo muy, muy claro, o sea, ¿con quién está chateando? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está conectado en la tablet, en la computadora, etcétera? Entonces, incluso un tema de decir, ok, ve la tablet, ve la computadora, un tiempo de 1 hora, no sé, alguna cuestión, y cumple con tus funciones de tarea, de educación, etcétera. Y bueno, pues hay que estar al pendiente. Es un compromiso de la familia muy puntual para el desarrollo del adolescente. Ahí, ahora, ya vemos o comentas la importancia que tiene la familia en involucrarse con los adolescentes, que es fundamental, pues son nuestra futura sociedad, ¿no? Sí. Ahí, estimado maestro Edgardo, ¿cómo influye el entorno social y económico en la comisión de estos delitos que realizan los menores? Y si me puedes comentar, pues algunos casos prácticos que tú lleves para que la sociedad esté atenta de que no estamos exentos. O sea, vamos, no quiero yo minimizar la conducta de nuestros adolescentes, sino lo que yo quiero es hacer hincapié en que los padres no pueden ser omisos y pensar que porque le pagan una escuela, pensar que porque los llevan a la escuela, que ustedes verifican que sus hijos entran a la escuela, quiere decir que cumplan. Porque en muchas ocasiones pueden salir o pueden estar hasta suspendidos, y el último que se entera es el padre o la madre de familia de que su hijo tiene 1 semana o 15 días que ya no acude a la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo influye el entorno social y por supuesto la cuestión económica para que los menores puedan cometer algún delito? Sí, influyen demasiado, y precisamente por eso hay que estar al pendiente. Tenemos que estar muy, muy pendientes de nuestros adolescentes. El entorno social, bueno, debemos, insisto, saber con quién se junta, con quién anda, con quién platica, etcétera. Y sí, efectivamente, por si tuve un asunto desafortunado allá en el Marqués, donde desafortunadamente el adolescente comete un homicidio y viene derivado de un entorno de venta de drogas. Incluso empieza el tema de la venta de drogas, y de ahí se empieza a generar esta cuestión y terminan privando de la vida a una persona. Entonces, el entorno influye mucho en los adolescentes, y como, insisto, no están todavía en su tema psicológico, digamos, al 100%, pues evidentemente son muy fáciles de manipular. Entonces, ahí entra la familia para decirle, hey, cuídate, fíjate con quién te juntas, etcétera. Y otro factor, evidentemente, es la economía, ¿sí? El adolescente, como lo hemos referido en el tema de la reparación del daño, no tiene un ingreso, no tiene un honorario, etcétera, y se le hace muy fácil a veces pues que alguien, un tercero, le diga, oye, lleva este paquete para allá y te doy 100 pesos, y entonces, bueno, pues él se emociona con 100 pesos, con 1000 pesos, etcétera, y entonces viene el tema económico de quererse ganar un dinero, o un dinero fácil incluso, ¿sí? De decir, bueno, si a mí en una fábrica o en un empleo me van a pagar 2,000 pesos a la semana, y aquí solamente por llevar un paquete me van a dar 3,000 pesos, pues yo mejor me voy acá. El problema es advertir el riesgo. El problema es advertir hacia dónde va y la complicación que puede haber, porque a lo mejor inicia con un tema nada más de delitos contra la salud, de temas de narcomenudeo, pero termina en un homicidio como lo que te estoy comentando. Entonces, esa es la problemática, y no queda otra más que los familiares, la familia en general, estar al pendiente precisamente de estos dos temas de la economía y del ámbito social donde se desenvuelve el adolescente, para no permitir que se salga de ese círculo y no llegue a delinquir, ¿sí? Sí, tú lo comentas muy bien. No sé si tengas inconveniente, claro, por supuesto, yo te pediría que no me dieras nombres ni nada, pero
lo que me gustaría muchísimo es que pudieras apoyarnos para dar a la reflexión a los padres, que muchas veces en este momento nos puedan ver, maestro, para ir cerrando este primer bloque, porque tú dices, a ver, la facilidad que les permite participar en actividades ilícitas y que a lo mejor si tú me dices, yo trabajar una semana, a lo mejor de ayudante de obrero o de ayudante en general, que me va a representar 2,000 pesos a la semana, 2,500 cuando más, pues aquí por llevar un solo paquete o hacer algún mandadito me van a dar 3,000, pero no sabes que traes pues un tabique, bueno, 1 kilo de cocaína, 1 kilo de, bueno, es que a lo mejor 1 kilo no, porque por el peso, ¿no? Sí. Pero bueno, y que como tú lo dices, no estamos atentos de nuestros hijos, de lo que están haciendo, y como te comentaba, en muchas ocasiones podemos dar por hecho que es que yo lo llevo a la escuela, yo verifico que entra a la escuela, pues sí, pero su hijo se vuelve a salir, ¿no? Sí. Y 2, este tipo de asunto, obviamente, ¿cómo, en 5 minutos, maestro, si me puedes platicar cómo es que llevas el proceso? Es decir, desde el punto de vista forense, tiene su internamiento, porque son las etapas del proceso penal acusatorio, pero, sí. pero obviamente las etapas son las mismas, sí. Pero obviamente la sanción es menor, o vamos, la sanción es diferente. Sí, sí, evidentemente las etapas son las mismas al igual que en los adultos, pero las sanciones son menores, mucho menores. El grupo etario 2 de 14 a menos de 16, máximo va a tener una medida de internamiento de 3 años. El grupo etario 3 de 16 a menos de 18, máximo va a tener una medida de internamiento de hasta 5 años. Los del grupo etario 1 ni siquiera van a estar en medida de internamiento. Se lleva a cabo también esta cuestión de las etapas, pero juegan otros factores. Por decir, en adultos, cuando detienen a una persona en flagrancia, tiene el fiscal hasta 48 horas para retenerlo. En adolescentes son 36 horas. Puede pedir o agotar 48 horas, pero tiene que justificar por qué quiere más tiempo. La idea son 36 horas. ¿Y cuál es la finalidad? Lo menos lesivo para el adolescente. La mayor protección que se pueda dar al adolescente. La mínima intervención del derecho para el adolescente. Precisamente en esa protección, insisto, de todas las autoridades, de toda la sociedad, de todo el Estado, para proteger al adolescente. Vamos ¿cómo lo diré? Si bien es cierto, ya cometió el delito, no lo vamos a volver a sancionar por esa cuestión, sino vamos a tratar de protegerlo para encaminarlo precisamente a que continúe con su desarrollo de manera formal, ¿sí? Y ahí nos involucramos todos. O sea, como tú bien lo comentas, a lo mejor los papás van y dejan al adolescente y dicen, bueno, pues ya está en la escuela. Pues a lo mejor tenemos que hacer un doble esfuerzo y en un determinado momento decir, voy a darme una vueltecita para ver si sí ingresó o no ingresó. A lo mejor nos enfocamos en nuestro trabajo también y de repente decimos, yo estoy acá y me pierdo un poquito de vista. Pues tal vez hacer un doble esfuerzo y decir de repente voy a dar una visita a la escuela y que me informen si efectivamente está cumpliendo, si está llevando a cabo sus tareas. A lo mejor es un tema de organización, insisto ahí, el papá, la mamá, la abuela, oye, de repente voy yo y pregunto, de repente va el otro, un día va a recogerlo el papá, otro día la mamá. Hacer un esfuerzo, porque me parece que es la única manera en que podemos ayudar a nuestros adolescentes a que lleven a buen fin su desarrollo hasta ser adultos. Sí. Quiero aprovechar en este momento de irnos a la pausa y en el siguiente bloque disipar todas las dudas e inquietudes que usted amablemente nos hace. Agradecer al maestro Ediberto González. También, maestro, gracias por seguir aquí atento al programa. Paola LP, maestro Emilio Paulín, fuerte abrazo, señor secretario de Educación, bueno, es secretario académico de la Facultad de Derecho. Gracias, maestro Emilio Paulín, por estar atento. Yo creo que también muy importante una aportación desde el punto de vista criminológico. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué está pasando con los adolescentes? ¿No? ¿Y en qué estamos fallando como padres o como sociedad? Porque a veces considero que, no sé si tanta libertad nos ha afectado, maestro Ediberto, porque yo recuerdo que escuela pública o privada, pero tenías un prefecto y estaba atento dónde estabas y ya te habían corrido del salón, y ahora como que hemos visto un poquito que vamos, algo no está funcionando, algo estamos dejando o damos por hecho que sí funciona, pero no. Entonces, estamos hablando de la justicia para adolescentes. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Vamos a la pausa y regresamos. En unos momentos regresamos.
Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y esta tarde estamos hablando de la justicia para adolescentes y como invitado nos acompaña el maestro Eduardo Olvera Bocanegra, con el cual, repito, subrayo, estamos desarrollando el tema de justicia para adolescentes. Maestro, si me lo permites, vamos a las preguntas para pues, cumplir con todas y cada una de las personas que se ponen en contacto con nosotros, lo cual agradezco enormemente, como lo hace Geraldine Pérez, Melanie, Bernardo Díaz, excelente abogado, se refiere a tu persona, gracias, maestro. Tenemos también ya Francisco Uribe, un líder del Marqués. Gracias, estimado Paco Uribe, por estar atento aquí del programa. Y bueno, vamos a las preguntas, porque si no, Abril Pérez, Evi Oli, Esme Cristóbal, y vamos a las preguntas. También ahorita le doy lectura a todas las preguntas que nos hacen a través de la página de TV WAC, aquí en la institucional, el oficial. Pero también, bueno, pues lo estamos haciendo o seguimos la página de Hablemos Derecho. Nos dicen, ¿qué tipo de delitos, Geraldine Pérez, qué tipo de delitos suelen atenderse en la justicia para adolescentes, maestro Edgardo? Al igual que en los adultos, es variable. Robo, homicidio, secuestro, muchas violaciones, desafortunadamente, mucho tema de delito sexual, abuso sexual, violación. Es variado. Es variado, incluso dependiendo también de las zonas del estado. Por decir, obviamente acá en la ciudad son más temas de robo, de lesiones, etcétera. Un poco más para la sierra o de este lado de Amelco son temas de delitos sexuales, ¿sí? Mucho abuso sexual, mucha violación. Y bueno, pues esto tiene que ver nuevamente con el tema de la educación, de inculcarles, oye, educacionalmente esto no está bien, entonces hay que atender esa circunstancia, pero es variado y algunos temas de delincuencia organizada, o sea, parte del secuestro, etcétera, por lo mismo que hemos comentado, de que de repente el adolescente se va por ahí con algunas personas que no conocen, se empieza a involucrar con temas delincuenciales, con grupos delincuenciales y bueno, pues termina en un proceso penal. Tomando en consideración que, bueno, del otro lado estamos con el Estado de México, y hay una zona medianamente conflictiva, y una zona de Aculco del Estado de México, y bueno, y acá de este lado, Guanajuato, en Corregidora. Sí. Entonces, sí, caray. Y bueno, lo que a mí me interesa puntualizar enormemente, maestro Edgardo, es que estos delitos no son ajenos, que los padres entiendan, que los padres comprendan, porque recordarás, habrás dado cuenta que hace también un par de meses, tuvimos un asunto incluso en donde la presidenta de la República tuvo que intervenir a través de la Secretaría de la Mujer, sí, de una menor de 14 años que iba a ser judicializada por delito de homicidio cuando sí, ella había abortado, había tenido problemas. Entonces, quiere decir que no es ajeno, o sea, sí tenemos realmente un problema de no cuidarse o de tener relaciones sexuales tanto voluntarias como forzadas, y saber decir no, sí, punto, ¿no? Para evitar este tipo de acciones. Sí, en definitiva. Melanie, ¿qué medidas o sanciones se pueden aplicar a un adolescente? El artículo 119 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece precisamente las medidas cautelares, ¿sí? Y bueno, pues ahí va desde una presentación periódica, no acercarse a la víctima, una garantía económica y evidentemente la más gravosa, la medida de internamiento, que es el equiparable a la prisión. Solamente que a diferencia de los adultos, no son los delitos del 19 constitucional, que son la discusión que se tiene de prisión preventiva oficiosa, y que si se tiene que tener prisión preventiva oficiosa o se debe de llevar a cabo un debate por la justificada. No son los del 19 constitucional. Acá hablamos de delitos del 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Pero las medidas van en razón incluso de la necesidad de cautela, del riesgo a la víctima, de que el adolescente no quiera enfrentar el proceso o que vaya a obstaculizar el proceso, pero el fiscal tiene la carga de la prueba de justificar por qué se le debe de imponer tal o cual medida en determinado hecho delictuoso. Muy bien. Esme Cristóbal, ¿cómo funciona el sistema de justicia restaurativo? Maestro, ya lo comentábamos en el primer bloque, pero pues, la reparación del daño es fundamental. La reparación del daño y obviamente ahí participan allegándose precisamente la víctima, el victimario, los familiares, la sociedad, todos en conjunto precisamente para solucionar el conflicto y ser un poco accesibles unos y otros, ¿no? De repente decimos, bueno, a ver, la indemnización por el fallecimiento de una persona, tal vez en un homicidio culposo,
Bueno, 565,000 pesos a razón de 5,010 sumas en términos del 502 de la Ley Federal del Trabajo. Pero la idea es llegar a un acuerdo. Y bueno, ¿sabes qué? Pues desafortunadamente no tengo los 565,000, pero tengo 300,000. Vamos a solucionar el conflicto y la idea es que las partes se alleguen precisamente para que se dé esa forma de terminación o salida alterna. Ok. Evi Ole dice, bueno, así como existe el ofrecimiento de programas de rehabilitación ante adicciones en adultos, ¿cómo son los temas de sustancias ilícitas, etcétera, etcétera, en adolescentes? Así como tenemos un proceso para adultos de, a ver, esta persona adulta, consumidora, vamos a rehabilitarlo, ¿qué pasa con los adolescentes? ¿No? Porque me parece a mí que también es otro de los problemas muy recurrentes por la cual los adolescentes cometen delitos y que en muchas ocasiones implica pues que estén un tiempo interno, ¿no? Para también esta desintoxicación, pues si su familia no lo puede atender, no lo puede cuidar, ¿cómo se incorpora a la sociedad? Sí, es parte de las medidas cautelares precisamente y tiene que ver con la vigilancia de la autoridad o la vigilancia que se imponga al adolescente por parte de una asociación o de una institución. Precisamente si el delito viene de inicio generado por esta cuestión de drogas, se le va a dar una vigilancia de la autoridad, que lo estén vigilando la autoridad, o una institución encargada de esa cuestión. Por decir, si el tema es violencia familiar, pero porque el adolescente andaba tomado o drogado, etcétera, se le va a canalizar como medida cautelar a una institución para que esté verificando esta cuestión y que no siga tomando, que no siga drogándose, pues para evitar nuevamente otro delito. Porque ahí también pues afecta a toda la familia, ¿estás de acuerdo? Sí. Y luego incluso que tenga que andar vendiendo los bienes de los padres para poder cumplir con sus expectativas o la necesidad de droga, pues igual ahí cómo regresa el núcleo familiar, ¿estás de acuerdo también? Sí. Habrá que ver el asunto en lo particular, pero sí, ahí sería otra medida cautelar, precisamente como comentamos, a lo mejor no acercarse a la víctima o incluso salir de ese domicilio pues para no causar un perjuicio a la familia. Un mayor perjuicio a la familia. Que nos pregunta Abril Álvarez, ¿qué tanto influye el criterio del juez en las determinaciones de las medidas para menores? Bueno, pues es a fin de cuentas quien la impone. Esa a final de cuentas sí quien la impone, pero dependiendo de la información que ascienda de las partes. O sea, las partes son las que van a justificar por qué se debe de imponer una medida cautelar o de internamiento en su caso. El control es horizontal entre las partes. El juez solamente va a resolver lo que las partes le están diciendo en la audiencia. ¿Sí? Incluso en términos del artículo 122 de la Ley Nacional de Disciplinamiento y Justicia Penal para Adolescentes, el juez puede prescindir de las medidas cautelares. Puede decir, yo advierto que el adolescente en este tema socioeducativo se compromete a no evadirse de la acción de la justicia, entonces no le impongo ninguna medida cautelar, pero de inicio va a escuchar a las partes y el juez como tercero va a resolver. Nos pregunta Isabela López, buenas tardes, ¿qué medidas se toman para garantizar que los adolescentes tengan acceso a un abogado defensor? Sí, la propia ley establece que deben de ser autoridades especializadas. Todos los que participamos en justicia para adolescentes tenemos que tener una especialización precisamente en justicia para adolescentes y propiamente dicho, en el tema de la defensa, tiene que estar certificada precisamente en adolescentes. Aquí la propia institución, la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Derecho, lleva a cabo un diplomado en justicia para adolescentes, te dan una constancia, una certificación, y con esa puedes acudir a defensa de los adolescentes en una audiencia. Si no tienes la certificación, no puedes participar como defensor de los adolescentes. Y esto garantiza precisamente un acceso a la justicia del propio adolescente, porque insisto, la perspectiva es distinta. Tenemos que verla desde una óptica distinta, de un tema socioeducativo y precisamente en esa protección especial que a todos nos incumbe. Fíjate que también luego depende mucho de criterios y luego de entidades federativas. Maestro, aquí sí son muy severos en una certificación. Me refiero aquí en la Fiscalía o en el MP o incluso en el órgano jurisdiccional.
pero incluso en otras entidades, te hablo de Estado de México o en la misma Guanajuato, basta con que tú acredites que en tu maestría de juicios orales, un ejemplo, llevaste una materia de justicia para adolescentes y te permite llevar a cabo la defensa, ¿no? Es decir, pues ahí se nota también que tengas conocimiento de, pero aquí pues depende del criterio, ¿no? Sí, cambia un poquito los criterios dependiendo de la entidad federativa. Y aquí Querétaro sí es muy tajante, muy en estricta legalidad, decir, la ley me exige que esté certificado y yo exijo la certificación. Pero efectivamente, como tú bien lo comentas, hay otras entidades federativas que son un poquito más laxos, más abiertos y dicen, bueno, si tiene la experiencia, si litigan adultos, bueno, pues puede acceder a defender a los adolescentes. Incluso hay ya algunos criterios de la Corte que dice que precisamente si tienes estas ya prácticas en adultos, pues estás capacitado para los adolescentes. Pero aquí lo que se requiere en adolescentes es, insisto, que lo veamos desde una óptica distinta, ¿sí? Porque a veces escuchamos y dicen, es que como 5 años. Bueno, es que es un derecho adquirido de los adolescentes. En temas de derechos humanos es un tema de progresividad. Y entonces, bueno, así se estableció la ley y hay que respetar precisamente por esa protección de los adolescentes. Muy bien. También quiero agradecerle enormemente, por supuesto, a la maestra Elsa Aguilera, que está atenta aquí del programa. Gracias, maestra. Agradezco enormemente, por supuesto, que esté atento aquí del programa. Maestro Rogelio Estrada, gracias, estimado Roger. Fuerte abrazo. ¿No? Gracias por estar aquí atento del programa. Starly Martínez, ¿qué obligaciones legales asumen los padres o tutores cuando un adolescente enfrenta un proceso penal? Muy buena pregunta. En materia de adolescentes hay una figura de acompañamiento. De hecho, cuando vamos a las audiencias, está el defensor, está el adolescente y está uno de los padres en ese acompañamiento, que es un apoyo psicológico, un apoyo familiar. Volviendo al tema de la familia, no lo podemos dejar solo. Aún y cuando haya cometido el hecho delictuoso o que indiciariamente se tenga la probabilidad de que lo cometió, no lo puede dejar solo. Y entonces acá se tiene una figura del acompañamiento. Esa es una cuestión que debe de cumplir. Y bueno, ya lo hemos comentado también, en el tema de la reparación del daño, no es obligatorio de los padres, pero al final del día es parte de su apoyo con su adolescente, precisamente, insisto, para protegerlo en su desarrollo, de su formación hasta llegar adulto. Nos pregunta Ami Flores, ¿qué está haciendo para abordar la violencia de género y familiar en Querétaro? Ami, te pido una enorme disculpa, pero ahorita estamos hablando de la justicia para adolescentes. Pero sí, muy buena pregunta y me lo dejas de tarea para buscar o traer también un invitado que nos pueda abordar este tema de violencia de género y violencia familiar. Claro. Maestro Edgardo, que me parece que es un talón de Aquiles que tenemos como sociedad, ¿no? En definitiva. Nao García, en casos de que un adolescente comete un delito bajo la influencia o manipulación de un adulto, ¿cómo se valora esta circunstancia? Recordemos que en términos jurídicos está la teoría del sujeto responsable, ¿sí? Hay formas de autoría y formas de participación. En las formas de autoría tenemos el autor material directo, el autor mediato y la coautoría. Si el adolescente comete un delito influenciado por un adulto, etcétera, él es un autor mediato, el adulto, y es el que sería responsable incluso del hecho delictuoso, y es el que se le tendría que sancionar jurídicamente, porque el adolescente solamente fue el medio o el instrumento para cometer el delito. El medio comisivo para cometer. Sí. Me refiero mucho en lo que tiene que ver con los robos. Sí. Y luego acá esa habitación que pues es más fácil que a lo mejor el adolescente pueda entrar por ahí en algún recoveco de las rejas que el adulto. La propia delincuencia organizada. Exacto. Porque ya encontró precisamente estos recovecos, ya advirtió estas situaciones y dice, bueno, pues es bien sencillo. El adolescente se va a quedar máximo 5 años pensando que sea del grupo etario 3 y no va a pasar a mayor, ¿no? Pues que cometa el secuestro, que cometa un tema de delincuencia organizada. Cuando, si es un adulto, pues la pena va a ser altísima. De 30 a 50, punto. Entonces hay una gran diferencia. Sí. Bueno, Yolé Vega, buenas tardes. Me genera intriga si en la justicia para adolescentes siempre se busca que paguen por algo que hicieron o de qué manera se busca ayudarlos. Instituciones médicas, etcétera. Bueno, pues sí, ya lo comentabas en un principio, maestro Edgardo, es que se sanciona al responsable, sí. Pero también la víctima, ¿dónde la dejas? En cuanto vea, a la reparación del daño, que es fundamental. Sí. No olvidemos que la carga de la prueba para acreditar el delito
y la plena responsabilidad de la persona es del fiscal especializado en justicia penal para adolescentes, como también lo es del fiscal de adultos para responsabilizar al adulto. Y entonces, pues ellos son los que tendrían que demostrarle al juez que efectivamente se cometió el delito y que la persona es responsable y bueno, pues se le sancionaría. Pero vuelvo a lo mismo, insistiendo, hay un tema socioeducativo. La idea es no solamente sancionarlo, sino verlo con una perspectiva distinta y vamos a ayudarle a ese adolescente. O sea, en ese interés superior de los niños, niñas y adolescentes, si podemos no tenerlo en la prisión y podemos tenerlo en libertad y que al final del día se pague la reparación del daño, eso es ideal. Incluso puedes solicitar un tiempo para el pago, un plazo. Sí, claro. Claro. No es de forma inmediata, claro. No estoy minimizando, que quede claro, a la víctima, ni siquiera estoy señalando que tenga menos derechos. La cuestión es que cómo vamos a lo imposible, ¿quién está obligado? Pues. Exactamente, sí, en un acuerdo reparatorio o en una suspensión, bueno, pues se establece precisamente un plazo precisamente para este pago de reparación del daño, que al final del día esa es la pretensión, que se cumpla con el pago de la reparación del daño para que se satisfaga el derecho de la víctima de que encuentre un acceso a la justicia. Ok. Sergio Huitrón, felicidades. Gracias, dice, felicidades al doctor Pérez por su programa, aparte excelente persona, gracias, muy amable. Pablo LP, muchas felicidades al doctor por el programa y los temas que aborda, que son muy importantes para la sociedad y nuestros adolescentes. Sí, muchas gracias. Ese es el objetivo, que sea un espacio de orientación y que ustedes pues les pueda servir y les ayude si tienen hijos, si tienen adolescentes. No nada más es la educación, el tema no nada más es la educación y decir, yo lo llevo a la escuela, yo lo recojo, sino qué implica, qué amigos tiene, con quién comparte, con quién convive. Sí. Vamos, saber cuál es su círculo social y para que después no nos sorprenda nada, porque no nada más es dar la educación, ¿no? En la práctica, tú cuando defiendes este tipo de asuntos, ¿los papás están pendientes de los delitos que se cometieron, maestro? ¿O son los últimos en enterarse? Normalmente son los últimos en enterarse, desafortunadamente. Te comentaba, por el mismo tema me parece a mí de la globalización, salen a trabajar ambos padres, lo dejan con la abuela ya está grande, entonces no está como muy al pendiente y surgen estos temas y bueno, pues se dan cuenta hasta que ya se suscitó el hecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que enfrentar la problemática y enfrentar el proceso en sí. Okay. Pero, perdóname, sí. pero fíjate que surge ese tema, ya una vez que se dan cuenta, al menos a mí lo que me ha tocado es, sí están ya al pendiente. Digo, si quieres tú, hasta después de que se cometió el hecho, pero ya están muy al pendiente y están ahí apoyando al adolescente constantemente. Están ahí siempre en la figura del acompañamiento. Por eso, pero aquí lo importante es que este espacio, este tipo de foro, nos permita eso, maestro, que con la vivencia que tú realizas del día a día del ejercicio profesional, en tu expertise como abogado litigante, pues les digas, señores, vamos como padres, una vez... O vamos, ahora sí que una vez el niño ahogado, queremos tapar el pozo. Una vez que ya se comete el delito, una vez que ya tiene un proceso, pues entonces ahora sí queremos estar pendiente. Pero aquí algo también muy importante, que no tienen antecedentes penales los menores. Sí, no generan antecedentes penales. Digo, no es un consuelo, pues, pero también vamos a analizarlo. Exactamente, no generan antecedentes penales, sí, pero precisamente volvemos al tema. Los padres tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos para protegerlos y evitar que delincan tanto de adolescentes, pero sobre todo que no lleguen a una edad adulta y delincan y se comprometan con una cuestión de mayor gravedad. Eso me parece que es de lo más importante. Por eso decía hace rato, me parece que hay que hacer un doble esfuerzo, sí, cumplir con nuestras tareas diarias de trabajo, etcétera, pero hacer un doble esfuerzo y de estar al pendiente de ellos para protegerlos. Sí. Maestro, vamos cerrando. Me da muchísima pena, pero espero que puedas tú tener oportunidad luego de entrar y contestar algunas preguntas que nos quedan pendientes. Mira, claro, Emile sí. López, muy buenas tardes. ¿Qué cambios consideran necesarios en el sistema de justicia para adolescentes? Claro, no eres tu funcionario, pero me parece que en tu ejercicio profesional podríamos dar una propuesta. Claro. Joana Bautista, buenas tardes. Cuando un joven menor de edad comete un delito, ¿hay sanciones para los padres? Fíjate, muy buena pregunta. Bueno, pues además de la responsabilidad, pues depende, ¿no? Pero pues ¿qué sanción tienen los padres? Pues ninguna. Ninguna. Nada más que el reproche moral de no haberlos educado, escuchado o saber con quién se juntan, que es lo que estamos comentando. Exactamente. ¿No? Camila González,
Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son los derechos principales que protegen a los adolescentes en conflicto con la ley? Bueno, pues tenemos la misma Constitución. Sí. Tenemos la Ley Nacional Integral del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes y la propia Ley de Justicia para Adolescentes de nuestro Estado. El debido proceso legal y la protección especial, que ya hemos comentado. Familia, sociedad y Estado en el ámbito de manera conjunta para proteger a los adolescentes. Ok, Alexander Ronces, gracias, estimado amigo, por estar aquí atento del programa. Mira, voy a darle lectura a las preguntas rápido que nos hacen en la página de Hablemos Derecho y que mi productor nos hace favor de hacer, Paco Holgado nos hace favor de pasar. Mira, Hanna Sofía Gómez, ¿cuáles son las diferencias entre medidas que se aplican en los adolescentes? Eduardo Esmeralda Vega, quisiera saber cómo se asegura que los adolescentes tengan acceso a una defensa legal y adecuada, ya lo comentabas medianamente. Uri Silver, ¿qué pros y contras hay que en los jóvenes que se les trate como adultos en los delitos graves? Sería un tema muy, muy importante a desarrollar, ¿no? Que a veces ha pasado estas teorías de que homicidio, violación, pues quieren tratarlos como adultos, pero, cambiar o reformar, pero bueno, sería muy importante analizarlo. Pero son derechos fundamentales, en un principio de progresividad. Y será muy difícil. No imposible, pero me parece que será muy difícil. Pues a menos que volvieran otra vez a modificar. ¿Te acuerdas que hace años también se modificó? Nos queda un minuto. Natalia Pérez, Scarlett, agradecerles sus preguntas. Y bueno, pues maestro, que tengas el compromiso de regresarle el mensajito, si te puedes conectar, por si hubiera alguna duda, inquietud, para cerrar algo con lo que quieras cerrar. Claro que sí, maestro. Pues únicamente insistir que es un compromiso de todos, precisamente nuestros adolescentes, protegerlos desde el punto de la familia, protegerlos como sociedad y protegerlos como Estado en términos generales a todos los adolescentes. Muchísimas gracias, maestro Edgardo. Gracias, y nos vemos maestro, el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derechos. Hasta el próximo jueves. Gracias. Adiós.